El señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva. Señor presidente, ¿me escucha? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Muy amable en su parte, llamarnos hoy. Gracias, muy amable por atendernos. Señor presidente, por lo que escuché del jefe de la bancada del Partido Liberal, el señor Segura, por lo que escuchamos del líder y coordinador de Libertad y Refundación, el expresidente Zelaya, prácticamente todo está arreglado ya para que la próxima semana, antes del 25 de enero, puede ser, creo que decía Ricardo Benedi, está convocada a sesiones el miércoles 23 del Congreso Nacional, se aprueben estas reformas electorales que implican reforma constitucional. Sí, efectivamente, durante los últimos 2 o 3 meses hemos estado en pláticas constantes entre diputados, como bien señala el expresidente don Manuel Zelaya Rosales, con jefes de bancada de los partidos mayoritarios, e incluso hemos oído opiniones individuales de algunos diputados. Yo creo que hemos logrado construir un gran consenso hacia 2 reformas constitucionales sobre el Registro Nacional de las Personas y sobre el Tribunal Supremo Electoral. Yo sé que el tema de la segunda vuelta es un tema que la oposición ha estado pidiendo de manera reiterada, pero hay algunos sectores de la oposición que también creen que todavía hay aristas que hay que limar en ese aspecto. Yo quiero ser contundente en el sentido de que por lo menos mi bancada y mi persona no hemos cerrado todavía ese capítulo. Y me complace mucho la posición del ingeniero Segura en el sentido de que todavía hay métodos alternativos para dilucidar esa situación, como una consulta popular a la cual yo he venido llamando a las fuerzas políticas en caso de que no pudiésemos ponernos de acuerdo en algunos temas de enorme sensibilidad, como son la segunda vuelta y como son el tema de la reelección. Consultar al soberano. Pero también encuentro mucha lógica y convicción en lo que el Partido Libertad y Refundación dice, que primero hagamos la reforma del Tribunal Supremo Electoral, que haya representatividad equitativa de los partidos políticos ahí, por lo menos con personas de alto perfil, que garanticen el equilibrio que puede haber en la administración de los próximos procesos electorales, que se actualice el padrón electoral ahora con un nuevo sistema de identificación de las personas, para que la consulta que hagamos al pueblo hondureño tenga todo el margen de certeza y de seguridad que la clase política y el pueblo hondureño exigen. Entendería entonces, o puede anunciar o puede confirmar usted esta noche, señor presidente, que ya hay consenso entre bancada del Partido Nacional, Libertad y Refundación y Partido Liberal para aprobar estas reformas electorales que implican reforma constitucional como Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. ¿Lo puede confirmar esta noche? Yo creo que yo fui claro y contundente hace 2 días, en el sentido que prácticamente estamos afinando el tema de redacción, ¿verdad? Y yo quiero señalar un hecho. Ya estamos creando un clima de confianza, en un ambiente de tolerancia, de respeto, de ecuanimidad y sobre todo ese trato respetuoso y horizontal entre la clase política hondureña. Yo quiero reconocer eso en los partidos de oposición e incluso agradecer a mi partido que me ha dado el respaldo. Cuando yo empeño mi palabra, lo hago no en función de mi persona, sino el respaldo de mi bancada, y yo le puedo garantizar tanto a todos los partidos políticos representados en el Congreso que sí vamos a apoyar estas reformas electorales y que este clima de confianza nos va a permitir avanzar de manera acelerada en una nueva reforma o una nueva ley del Registro Nacional de las Personas, del Tribunal Supremo Electoral, que ahora creo que se va a llamar Consejo Nacional Electoral, que va a tener una parte puramente administrativa de procesos electorales y una parte para justicia electoral. Además de eso, vienen reformas
sustantivas a la ley electoral. Así que yo creo que el pueblo hondureño puede estar esperanzado, como estoy yo, en el sentido que vamos a tener, como he reiterado, profundas reformas políticas que nos permitan procesos electorales transparentes, incluyentes y que satisfagan las aspiraciones del pueblo hondureño. Con los votos del Partido Nacional, de la bancada del Partido Nacional, de los diputados de Libre y del Partido Liberal, bien podrían superar los 90, si no es que hasta los 100 votos, si este consenso efectivamente ya está logrado. Yo sé que hay ahí en el Partido Liberal un conflicto en cuanto a su jefatura de bancada, pero en los dos comunicados que yo he tenido la oportunidad de escuchar a través de los medios de comunicación, no veo posiciones inflexibles, no veo posiciones que no puedan ser superadas por diálogo. Veo una voluntad política de sumar en ambos bandos del Partido Liberal y obviamente reconocer que el Partido Libertad y Refundación está dispuesto a poner sus 30 votos ahí, como nosotros estamos dispuestos a poner nuestros 61 votos. Si esos votos se reflejan ahí, como yo creo que también Alianza Patriótica se está sumando en la democracia cristiana, podremos tener votaciones arriba de los 120. Sí. Se cayó la llamada. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Nos está anunciando que prácticamente hay un consenso para aprobar estas reformas electorales. Y coincido con lo que dice el presidente del Congreso, que esto va a generar un clima de confianza, claro, para un proceso electoral, es decir, en vistas de un nuevo proceso electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral, que actualmente administra y juzga los procesos electorales, será objeto de una profunda transformación. Y en ese sentido, el presidente del Congreso nos decía, habrá dos instituciones, una que se denominará Consejo Nacional Electoral, que será el encargado de administrar, de llevar a cabo el proceso electoral, y otro que se denominaría Justicia Electoral. ¿Es así, señor presidente? Bueno, sería una sola institución con dos facetas, una la administrativa y la otra cosa como un tribunal ad hoc para administrar justicia. Bueno. Nosotros, por lo menos la posición actual de mi partido, es que si en ese nivel de justicia electoral hubiese unanimidad de las partes, ahí se tendría la solución. De no ser así, tendría que subir a la Sala de lo Constitucional y luego al Pleno del Congreso. Estoy todavía pendiente de una opinión de la Honorable Corte Suprema de Justicia en ese sentido, pero veo, como le reitero, un ambiente muy favorable. Sí. Y creo que es el inicio de aproximaciones sucesivas muy positivas para ir solucionando este nivel de confrontación que ha tenido el país en el aspecto político. Señor presidente, en el Consejo Nacional Electoral, que administrará los procesos electorales, y en el Tribunal de Justicia Electoral, entiendo que ambos estarán representados el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Es decir, el Partido Libertad y Refundación tendrá, a partir de la aprobación y ratificación de esta reforma electoral y reforma constitucional, un representante en el Tribunal de Justicia Electoral y en el Consejo Nacional Electoral. Lo que hemos acordado es que las tres grandes fuerzas políticas vamos a construir el consenso para buscar las personas idóneas para el cargo. No necesariamente va a ser el denominador común el gran índice que puedan tener de militancia partidaria. Sí. Obviamente aquí todo el mundo tiene sus preferencias, claro, pero sí vamos a exigir la mayor idoneidad para el cargo. Claro. Viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que la única manera de que haya confianza es que las tres instituciones confíen en las tres personas que estén allí dirigiendo este proceso. Como ocurrió en el Registro Nacional de las Personas, que se buscaron las personas más idóneas, pero es decir, estamos claros que cada uno es representante del Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal, señor presidente.
Bueno, pero decir no... No, pero abona, definitivamente que abona. Sí, exacto. El claro ejemplo es el registro, con la celeridad que está avanzando, con las 3 personas que se cogieron ahí y que tienen un proceso muy avanzado, que tienen una hoja de ruta claramente establecida y que nos va a permitir tener tarjetas de identidad. Y en el caso del registro, señor presidente, se mantendrá con los mismos 3 representantes, es decir, los 3 delegados. Sí, el acuerdo que estamos aproximando es que quede constituido como actualmente está constituido. Sí, o sea, tendríamos 3 delegados, para llamarlos de alguna manera, en la Corte Suprema de Justicia, con el visto bueno de los 3 partidos políticos, Liberal, Partido Nacional y Libertad de Refundación, lo mismo que en el Tribunal de Justicia Electoral y también en el Consejo Nacional Electoral. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí. Muy bien. Usted mencionaba algo que me quedó un poco en duda, señor presidente. En el caso del Tribunal de Justicia Electoral, ¿este Tribunal de Justicia Electoral estará adscrito o no a la Corte Suprema de Justicia? Si en caso de que no hubiese, es la propuesta del partido, y yo tengo que afinarlo hasta de mal, es que el hecho que si esos 3 personas nombradas en el cargo, en caso de algún reclamo de tipo de resultado electoral, en el caso de problemas internos que se dan en los partidos políticos, el caso de inscripción de partidos políticos, si hubiera algún reclamo, si hubiese unanimidad, es la posición de mi partido, es que ahí quedase resuelto. Claro. Si no fuese así, o quisiera alguien protestar, presentar algún recurso porque la votación quizás quedó 2-1 a la sala de lo constitucional, y si en la sala de lo constitucional no se consigue unanimidad, pasaría al pleno a la Corte Suprema de Justicia para que decida finalmente cualquier asunto que tenga que ver con el Tribunal de Justicia Electoral. Sí, y hay también un elemento que queremos ahí acotar, que es el hecho que queremos reducir, poner términos perentorios para resolución de esto, sobre todo en el ámbito que nos corresponde a nosotros decidir ahorita, que es el ámbito electoral, y estamos hablando con la Corte Suprema de Justicia también, si nos aconseja en el sentido de poner también términos perentorios dentro de toda la legislación electoral, de que permita que haya resolución más rápida y no haya mora, entre comillas, en este tipo de resoluciones, porque históricamente tenemos ejemplos de que gente que le vienen a decir 3 años después usted ganó y ha sido alcalde del otro durante 3 años, o sencillamente se tienen que repetir elecciones, como en el caso de San Luis Comayagua. Sí. Entonces, todo eso hemos estado visualizándolo y viendo cómo podemos hacer una oferta de legislación que permita que una vez lleguemos al 27 de enero, esté claramente establecido quiénes van a integrar los cargos en los 3 niveles de elección popular. Sí. Cuando le pregunté si el Tribunal de Justicia Electoral estará adscrito a la Corte Suprema de Justicia, usted me dijo que en el dado caso que una votación, alguna resolución de ese Tribunal de Justicia Electoral no sea bien recibido por quien presentó la denuncia, se irá a la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿estará adscrito ese Tribunal de Justicia Electoral a la Corte, sí o no? No, la idea es que esté en el Consejo Nacional Electoral, lo elige el Congreso por el mismo periodo que elige a los miembros de la parte administrativa, ¿verdad? Pero no tenemos por qué tener justicias paralelas en el país. Por eso se dejan, como en todo cualquier otro tribunal, 2 instancias de resolución por encima del mismo, que sería la Sala de lo Constitucional en este caso y la Corte Suprema de Justicia. Lo único que está variando en este momento es que ya los que administraban el proceso electoral, que eran 3 magistrados, no son juez y parte. Es decir, mientras que estaba la designaba quién era electo, también tenía que resolver el recurso de alguien que se amparaba en que le habían hecho fraude o algo por el estilo. Ya no se deja en manos de ellos, sino que en un tribunal ad hoc. Sí. En el caso de esta unidad de política limpia,
que se encarga de verificar el financiamiento de las campañas políticas, señor presidente, continuará o va a desaparecer? No, continúa. Creo que también hay una tendencia a que sea siempre parte del Tribunal Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral, como actualmente está, porque depende administrativamente de él, pero las reformas que se puedan hacer a la ley, como las otras leyes, la del tribunal, la del registro, nos hemos puesto como tarea dejarlas actualizadas antes de mayo, donde sería la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. En mayo de este año, estamos partiendo del hecho de que usted nos dice en mayo se va a elegir a los nuevos representantes de estas instituciones, ya formalmente, Corte Suprema de Justicia y Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Estamos partiendo del hecho de que estas reformas electorales y que implica reforma constitucional se aprueban en esta legislatura que termina el 24 de enero y que se van a ratificar en la legislatura que inicia el 25. Es correcto. Sí. Para que en mayo entonces esto ya entre a funcionar de otra manera. Usted lo ha dicho, en mayo ya va a entrar esta gente a trabajar con una modificación o reforma de la nueva ley del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, la nueva ley del Registro Nacional de las Personas, de las reformas que se le hagan a las mismas, y de ahí iniciamos un proceso también, bueno, ya lo inició el Registro Nacional de las Personas, sí, de un sistema de identificación nacional actualizado y un Consejo Nacional Electoral que pueda administrar el proceso de manera que haya satisfacción de todas las partes. Sí, está claro, señor presidente, que no hay acuerdo, no hay consenso todavía con el tema de la segunda vuelta y el tema de la consulta popular sobre el tema de la reelección presidencial. Partiríamos del hecho entonces que si esto entra en vigencia en mayo, esta nueva estructura electoral en el país, tanto en el tribunal como en el registro, bajo esa nueva figura, bajo esas nuevas reglas del juego, entenderíamos que habría un poco más de confianza como para llevar a cabo estos procesos de consulta en el cual se puede incluir no solo el tema de la reelección presidencial, sino que también el tema de segunda vuelta como cualquier otro tema. Es correcto, incluso la consulta popular al soberano, plebiscito para definir ese tipo de situaciones. En eso, como le digo yo, no estoy en la posición negativa de cerrar la puerta de que mi partido no está dispuesto a asumir ese rol, sino que necesitamos limar las aristas de tipo legal y sobre todo de algún tipo de actitudes que hay que analizar a profundidad cuán beneficio podrá traer o no traer tener por el caso una segunda vuelta, dejar abierta la reelección. Todo ese tipo de situaciones yo creo que a medida que nos vayamos acercando, renovando ese clima de confianza que se ha ido creando en el Congreso Nacional, podemos tener resultados positivos. Sí. Señor presidente, los 3 delegados que están actualmente en el Registro Nacional de las Personas serán ratificados en mayo. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que platicar. Yo creo que hasta el momento han hecho un excelente trabajo y si siguen esa línea creo que se van a tener la confianza no solo de la Cámara Legislativa sino del pueblo hondureño. Hasta el momento, por lo menos la percepción muy personal nuestra es que han hecho un muy buen trabajo, que están rindiendo informes periódicos al Congreso Nacional sobre su gestión, que han hecho una buena gestión en la parte internacional, que vamos a tener todo este proceso con una veeduría internacional importante y con una veeduría nacional también muy importante. He tenido muy buenas aproximaciones con sectores gremiales de sociedad civil y realmente yo creo que hay un ánimo muy esperanzador en la familia hondureña de que vayamos ya trazando un camino hacia unas reformas electorales que nos dejen satisfechos a todos. Señor presidente, en el caso del delegado del Partido Nacional, comisionado o persona idónea, tanto para integrar el Consejo Nacional Electoral como este nuevo Tribunal de Justicia Electoral, ¿ya el Partido Nacional tiene sus candidatos? No, por lo menos yo creo que
es bueno el espacio de aquí a mayo para encontrar las personas idóneas al proceso. Sí, yo creo que en todas las instituciones políticas prima el sentido de renovación y mi partido no es la excepción. Muy agradecido con todos los que han mantenido durante mucho tiempo estos procesos electorales. Obviamente, como todos los partidos políticos, tiene que haber un relevo generacional, pero será mi institución la que lo designe, no me corresponde a mi persona. Le reitero que es una percepción muy personal. Sí, dijo usted, le toca renovación, estamos agradecidos con lo que han hecho hasta el momento. Esto está diciendo que don David Matamoros Watson, por ejemplo, no se mantendría en el cargo como parte de este Consejo Nacional Electoral. Mire, yo no puedo decir eso porque no me corresponde a mí. Yo dirijo, un órgano colegiado. Y serán las propuestas que salgan de las distintas instancias políticas. David es un excepcional ser humano, ha hecho un enorme trabajo, pero también esto pasa por un consenso con las otras fuerzas políticas. Si de mí dependiera, posiblemente yo diría, no tendría ni una OEC de la parte, pero no es un momento al cual hemos llegado. Solo hemos quedado en el concepto de que además de hacer una buena ley, tenemos que dar también algún grado de confiabilidad entre todos los sectores. Para nadie es un secreto que fuerzas políticas como Libertad y Refundación han hecho señalamientos fuertes, no solo a David, sino a todos los otros miembros del Tribunal Supremo Electoral. Incluso si usted lee hoy el comunicado que saca el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, señala de que no está de acuerdo con la reelección de ninguno de los miembros del actual Tribunal Supremo Electoral. Sí. Entonces ya hay un ambiente de esa vista, que a ver cómo la limpamos, porque al final de cuentas, como le digo yo, hay cosas más importantes que nosotros como personas, y hay también que tener la tolerancia y la paciencia y la humildad para poder construir estos escenarios con algún tipo de sacrificios personales. Sí. O sea, señor presidente, que el tema de la renovación, de la necesidad de renovación y el agradecimiento al cual usted hacía referencia a quienes han llevado a cabo los últimos procesos electorales dentro del Tribunal Supremo Electoral, se le aplica, ese término de renovación se le aplica en el caso de David Matamoros del Partido Nacional y a Eric Rodríguez del Partido Liberal? Sí, digo yo, es algo que ha puesto sobre la mesa las fuerzas políticas de oposición. Yo le digo, mire, antes de pensar en nombres, en personas, hagamos la estructura legal, la reforma constitucional. Una vez construyamos eso, pongamos las reglas claras del juego a través de las reformas que se hagan a la ley de estos organismos, recién entonces empecemos a pensar en nombres de personas. Y me parece también que no es ser justo, no es ser respetuoso, y es hasta cierto punto egoísta empezar a hacer señalamientos y descalificaciones a priori, ¿verdad? Entonces, no nos retiramos de ese tema, desgraciadamente, pues yo solo puedo hacer sugerencias. Ya algunas fuerzas políticas de oposición se han manifestado en ese sentido. Muy bien. Señor presidente, muchas gracias por aceptar esta comunicación y por su amplitud en el tema. A usted, muy amable. Siempre es un placer participar en su programa. Gracias, muy amable. Es el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. De hecho, el tema de reformas electorales, un poco sobre lo que hemos hablado esta noche con el doctor Mauricio Oliva, lo vamos a abordar también este próximo domingo a las 8 de la noche en 30:30. No se lo pierda.